Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a esta tercera edición de la tercera serie de debates del diseño que viene. Como todos saben, una iniciativa que nació en el 2020 en el marco de la pandemia con la intención de dialogar sobre las reflexiones del papel del diseñador en el marco de la pandemia y los retos que nos depara para el futuro, ¿no? Como comentaba Roberto hace un momentito aquí en backstage, esta edición es muy especial. Tenemos a 4 invitados, colegas Exatex, para que nos compartan aquí sus reflexiones y sus comentarios. Bienvenidos. Roberto, te paso el micrófono. Muchas gracias, Alejandro. Todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy emocionados de retomar esta serie de debates pasado el verano, y sí es el tercer debate del año ya, y del año 3 además, ¿no? Así que es el 3.3 de una serie de debates que, como bien decía Alejandro, surgieron con esta intención de elevar, digamos, el nivel de discusión alrededor de nuestras disciplinas, y desde el Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, pues brindar y aportar espacios para ello. Nos han visitado pues, líderes de opinión, de muchas partes del mundo, pero sobre todo siempre conectados a esta idea de lo local, ¿verdad? De Latinoamérica y en particular México, pero en esta ocasión, pues, con mucho orgullo también, y pensando en hacer cada vez los debates más diversos, pensábamos en que se ha abierto un poco el espacio a las voces jóvenes, y así que esta edición joven, y además orgullosamente egresados y egresadas nuestras, pues me emociona doblemente. Así que presentarles a los invitados que tenemos el día de hoy. Está con nosotros Sebastián Zorrilla, él se conecta desde Monterrey, con un trabajo muy prolífico, ¿verdad? Su filosofía se basa en la curiosidad por los materiales, procesos y rituales que acompañan los objetos. Y bueno, su trabajo ha sido exhibido en diferentes foros: Wanted Design en Nueva York, desde luego Sonamaco en Ciudad de México, Abierto Mexicano, en distintas ocasiones. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Roberto. Gracias por estar aquí. También está con nosotros una doble visita, ¿verdad? Ana Martínez y Joel Rojas, ellos socios fundadores de Bandido, ¿verdad? Que es una empresa dedicada al desarrollo de productos de iluminación, con un enfoque pues, muy interesante en la producción local, hablando de localidad. Actualmente, bueno, Ana Martínez es coordinadora de operaciones allí, y ha estado siempre muy inclinada por el tema de la manufactura, materiales, procesos, y cómo se hacen
realidad los diseños incorporando esta mezcla, ¿verdad? Que se me hace que es la semilla que plantó Clara Porcel hace tiempos, ¿no? De la artesanía y la industria en una sinergia valiosa desde nuestras localidades. Y Joel Rojas, bueno, con un acercamiento derivado muy desde la fascinación e intriga por las relaciones que la gente construye con las experiencias, los objetos, los espacios. Así se describe. Bienvenidos, Ana, Joel. Hola, Gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Les presento también a Eduardo Altamirano, él muy querido también nuestro. Se conecta desde Suiza en este momento, pero casi con el mismo clima que nosotros, ¿verdad? Con la ola de calor que están sufriendo. Además de egresado de diseño del Tecnológico de Monterrey, tuvo estudios en Malmsten, Furniture Studies, ¿verdad? Que un convenio bellísimo que montamos hace tiempo aquí en la escuela. Y bueno, su práctica pues muy impulsada por el enfoque contextual, empírico, y la describe también como una oscilación entre el pensamiento visual y la iteración física intensiva. Diseña objetos y mobiliario para marcas, galerías, clientes particulares, y su trabajo ha sido también multiexpuesto en diferentes lugares, Estados Unidos, China, México, desde luego. Actualmente en Suiza cursando una maestría en ECAL, otra universidad socia nuestra, también de muy queridos y muy cercanos al proyecto de diseño del TEC. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a los que también se están conectando, que parte pues, es familia TEC cercana, y también invitados y algunos asiduos a estos debates. Típicamente tenemos una buena quórum aquí conectado vía Zoom, pero al mismo tiempo se está transmitiendo en las redes y ahí genera otros foros también muy interesantes. Así que dar la bienvenida a todas y todos los que se suman. Dejaremos un espacio al final, como en otras ocasiones, para preguntas pues, de la audiencia, los que están conectados, así que desde ya pueden irlas incluyendo, por favor, tanto en el chat del Zoom como en las redes en las que estén conectados y conectadas, y trataremos de dejar un espacio pues, para esas preguntas que enriquecen el debate, que al final es el objetivo de abrir este espacio del diseño que viene. Pues comenzamos, ¿les parece? A mí me gustaría comenzar por hablar del hoy, ¿verdad? Como saben, estos debates surgieron hace un par de años en medio de la pandemia, que nos parecía que teníamos que abrir ese espacio reflexivo y de discusión mucho más amplio entre toda la comunidad de diseño de México y el mundo, la verdad. Siempre con un espíritu como muy positivo, como decía el World Economic Forum en su momento, porque la pandemia nos abre una ventana muy rara, extraña y particular de repensarnos, y ojalá que esta vez tomemos esa oportunidad y no es una oportunidad perdida. En ese sentido, en los diálogos han surgido muchas ideas sobre el hoy, y se imaginarán que cuando comenzó la pandemia hablábamos mucho de la emergencia. Ahora estamos más en una condición pues, que algunos califican como pospandémica, otros como transpandémica, pero más allá del término que le pongamos, me parece que una de las conclusiones, y esto en un debate ya de este año, me parecía algunos panelistas lo mencionaban, pues como que sí ha habido una conclusión importante en el hoy del diseño, que tiene que ver con este reencuentro que ha tenido el diseño, esta reivindicación, diría yo inclusive, de repensarnos y reencontrarnos, decía, como una disciplina pues política, comprometida, social, ¿verdad? Más allá de una disciplina que ha sido pues valiosa para ofrecer respuestas a la competencia empresarial, digamos, ofreciendo productos o soluciones muy particulares, ¿verdad? Que ya es hacer una aportación fantástica a la sociedad, también, digamos, con una responsabilidad como ella. Así que un poco las conclusiones de los últimos debates, me parece, han sido de este reencuentro y reivindicación del rol y responsabilidad del diseño hacia no solo responder, sino también ser crítico e inclusive provocar inflexiones. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a ello en el hoy, el diseño? ¿Cuál es la posición en la que estamos como diseñadores y qué debiéramos estar pensando y haciendo? ¿Quién quiere comenzar? Venga, veo a Ana levantando la mano. Adelante.
Roberto, como bien comentas, pues la pandemia nos vino a mover todo. O sea, creo que muchos ya estábamos acostumbrados a una manera de trabajo. Viene la pandemia y nos cambia totalmente la dinámica. Creo que es importante mencionar que pues este cambio ya no se va a volver a recuperar a como eran las cosas anteriormente. Entonces, pues no nos queda más que adaptarnos a esta nueva normalidad y pues nos cambia totalmente la movida. O sea, desde cómo aprendemos, cómo socializamos, cómo trabajamos, nos ha cambiado pues bastante. Actualmente lo que hemos visto mucho en el tema de diseño es que ha habido más colaboraciones sin tener que estar en un mismo espacio. O sea, puedes hablar con clientes o inclusive con colaboradores al otro lado del mundo. Entonces creo que es una tendencia pues muy, o sea, que nos cambia bastante y creo que es una buena cosa que nos dejó la pandemia. Aprendimos en esta aceleración digital a colaborar de manera más flexible y rápida, ¿cierto? Coincido. Joel, ¿tú querías comentar algo también? Sí, así es, pues como dice Ana, o sea, desde la pandemia creo que fue un momento también como de reflexión, ¿no? En este caso, pues fue mucho, digo, nosotros nos dedicamos a diseñar lámparas luminarias, fue mucho ver cómo este producto afecta a los espacios, ¿no? Digo, a manera muy personal, la verdad es que yo cuando estaba en la pandemia me fijé mucho en la iluminación que tenía dentro de mi habitación y fue justo lo que me hizo reflexionar lo importante que es para transformar un espacio, ¿no? Digo, sé que incluso Luis Barragán utilizaba muchísimo la luz para modificar espacios y cómo la luz tiene ese poder para crear ese bienestar, ¿no? Ese confort que a lo mejor una persona necesita. Y bueno, eso fue lo que empezamos como a profundizar también un poco dentro de la empresa, viéndolo desde este aspecto, desde lo que hacemos, es lo que quería agregar. Fantástico, Joel. Muchas gracias. Eduardo, levantando la mano, por favor. Creo que es súper valioso lo que están comentando Ana y Joel, de esta posibilidad de, pues, desaparecer los límites físicos, pero creo que también desde mi punto de partida y desde mi experiencia, al menos creo que la pandemia también sirvió para hacer un ejercicio de entendimiento de lo que está alrededor de nosotros y poder trabajar con él, por ejemplo, ¿no? Creo que hacía falta también mucho esta oportunidad de entender lo que está alrededor de mí, alrededor de mi estudio, en mi contexto, y entonces empezar a diseñar con una responsabilidad más hacia ese alrededor y no necesariamente desde la parte internacional también, ¿no? Sino también desde lo local, desde aprovechar este concepto, pues otra vez, ¿no? De hiperlocal y de entender, pues, si mapeamos punto tras punto tras punto, a lo mejor podemos encontrar, pues, bueno, entonces sería muy inteligente diseñar esto porque esto y esto y esto que está alrededor de mí están convergiendo de alguna manera. Entonces creo que también está esa parte muy enriquecedora de por fin darnos un break para la mayoría de para las personas que estaban también en ciudades muy agotadoras como lo fue Ciudad de México. Creo que funcionaba también para eso, ¿no? Para pues encontrar un radio de trabajo y pues, proponer cosas interesantes. No lo sé. Sebastián, ¿quisieras sumar algo? Adelante. Sí, claro, yo creo que también mi reflexión sobre nuestra posición ante las emergencias va por ahí. Yo, o sea, reflexionando, hablando de los temas que nos enviaban, creo que la postura del diseñador o el rol del diseñador debería tener como base pues a la empatía, que creo que el diseñador por naturaleza es empático por nuestra formación y por nuestra educación y por profesión, ¿no? Por diseñar para los demás y pensando en un cierto mercado, pero creo que en este caso de la postura frente a las emergencias, la empatía debe ser un poco autocrítica y justo lo que decías, de trabajar con lo que tenemos a la mano y en nuestro contexto y ser autocríticos en el sentido de si tiene sentido diseñar objetos o artefactos que hagan frente a las emergencias, ya sea la pandemia o ya sea la sequía que estamos viviendo en algunos estados,
o emergencias más graves como la guerra en Ucrania, por ejemplo, ser autocríticos y nada más entender como el contexto y nuestra posición y entender si lo que estamos diseñando es por diseñar o realmente hace frente como a una emergencia en específico. Creo yo que deberíamos entender nuestro contexto y si no vamos a estar diseñando artefactos médicos para la guerra, por poner el mismo ejemplo, y vamos a estar diseñando mobiliario, pues al menos que el mobiliario haga frente de alguna u otra manera a una emergencia más directa que tengamos, como lo puede ser la sustentabilidad, ¿no? Que creo que la sustentabilidad es una emergencia global, pero pues a lo mejor está un poco más directamente involucrada con eso, el diseño de un mueble que con otra emergencia más distante por nuestra posición, ¿no? Reflexionando con esto, como que me surgen varias preguntas y quería ponerlo aquí como en la mesa, a ver qué piensan los demás acerca de cómo actuar frente a pandemias más inmediatas, como lo es, por ejemplo, la sequía para los que vivimos en Monterrey. Me entra la duda, ¿no? Si deberíamos estar todos como uniendo fuerzas para diseñar y combatir la emergencia de la sequía o no. Yo personalmente creo que no, por lo que decía de nuestra posición y nuestra preparación, y a lo mejor diseñar por diseñar no es como lo que más ayuda, ¿no? A hacer frente a esto. Nada más quisiera saber la opinión de los demás. Eduardo. Y creo que como comparto esta opinión que mencionas, Sebas, principalmente porque dentro del comentario que hizo Roberto sobre que fue una oportunidad para reivindicar el diseño, también fue una oportunidad para sobreexplotar lo oportunista y como un poco medio, vamos a decirlo así, masajear el diseño, por así decirlo, y decir que entonces sí podíamos hacer todo esto, cuando pues la realidad es que pongamos los 800 ejemplos que salieron alrededor del cubrebocas, los 800 ejemplos que salieron alrededor de los respiradores, etcétera. Todas estas cosas que estaban proponiendo múltiples diseñadores que quizás ni siquiera tenían la preparación para hacerlo, pero pues con la idea de como que ahí entra el dicho de que pues, a lo mejor es mejor no estorbar, ¿verdad? Y si no estás preparado, si no lo sabes, pues quizás en ese momento no sería la mejor opción. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso no creo que me animaría, por ejemplo, a proponer algo alrededor del agua, ¿no? Sin antes pues tener todo lo necesario, ¿no? Entonces, no sé, es un momento muy complicado para hacer el uso de la práctica de una manera tan inmediata, ¿no? Me hizo recordar a Sarkis, ¿no? Que decía que en las emergencias, en las problemáticas estas, tanto pandémicas, en fin, emergencias muy intensas, debiéramos primero reflexionar de la distancia y luego actuar desde la cercanía, ¿no? Un poco esta idea de sí, claro, si nos brincamos a tratar de responder inmediatamente porque sentimos la urgencia de hacer productos, que es lo que sabemos hacer, perdón, lo pongo entre comillas porque creo que sabemos hacer más cosas, puede ser desde oportunista hasta irresponsable, ¿cierto? Ana, tenías la mano levantada. Sí, algo que quería recalcar es que, bueno, somos diseñadores, sabemos hacer muchas cosas, pero tampoco somos superhéroes. Hay que también reconocer nuestras capacidades, el expertise que tengamos, y pues hay ocasiones en las que podemos contribuir y hay veces en las que no. O sea, tampoco es que nosotros nos tengamos que afligir o inclusive ser oportunistas y buscarle solución a todas las situaciones. Creo que habemos muchas personas, cada quien como con un rango de conocimiento, y hay veces que podemos aportar desde nuestra trinchera, pero también pues no afligirnos. Gracias, Ana. Fíjense que en alguno de los debates anteriores conecto una idea que surgió además de la ventana reflexiva y lo que se está mencionando, que creo que está conectado con lo que mencionas, Ana, una especie también de baño de humildad, que me parece que así lo decía uno de los, para el diseño, ¿verdad?
esta idea de oye, el diseño es capaz de transformarlo todo, es la disciplina, ¿verdad?, que va a salvar al mundo, no sé, ¿verdad? Es además, tiene que ser protagónica, ¿no? Y creo que pues ha habido una especie a veces por las buenas y a veces por las malas, ¿verdad? Hemos tenido un cierto baño de humildad, ¿verdad? O de reflexión de decir, oye, pues no somos los expertos en todos los temas, ni queremos serlo, y además son temas tan complejos que debieran ser primero reflexionados, investigados, y seguramente tenemos que actuar mucho más colaborativamente con otras disciplinas, con otros actores, etcétera. En ese sentido, oye, no sé, me gustaría brincarme a la siguiente pregunta. ¿Cuál es esa reflexión, digo, disciplinar, ¿no? Creo que hay como coincidencia en los cambios, en la manera en la que esta como pospandemia las hemos aprendido cosas, nos ha situado en el lugar al que debiéramos ocupar. Hay una perspectiva de que el diseño sí es capaz, tiene una responsabilidad, pero tampoco es el superhéroe, decía Sana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debiera ser esa reflexión disciplinar que en esta disciplina joven que somos, cuáles son esos cambios fundamentales, temáticas que debieran de estar al centro y no están? Otras cosas que tenemos, ¿verdad?, en nuestra verticalidad disciplinar, pero que debiéramos hacer más visibles, etcétera. ¿Cuál sería esa como reflexión sobre cómo debiera cambiar o transformarse el diseño? Y aquí veo yo a Joel levantando la mano, por favor. Gracias, Roberto. Pues mira, acá yo creo que como diseñadores tenemos un gran poder, que es la parte de la creación, ¿no? O sea, podemos justo imaginar cosas, proponerlas y eventualmente planear para materializarlas. Justo acá creo que algo que sí, como reflexión, es debemos de tener muy claro siempre desde dónde podemos aportar, complementando un poco lo que dice Ana. De cierta forma sí tener esta humildad de que no vamos a cambiar el mundo, pero podemos crear esta provocación de alguna forma, ¿no? Para empezar a mover las cosas. Concuerdo también con lo que dice Sebastián, es cuestión de ser muy empáticos, ¿no? Creo que todo esto es absorber la información, es ser muy observadores, cuestionarnos demasiado también, o sea, ¿por qué está sucediendo tal, por ejemplo, la sequía en Monterrey, ¿no? Que tal cual que está pasando, ir más a fondo, indagar bastante y sobre eso empezar a generar pues insights, observaciones. Es algo que creo que no solamente se trata de diseñar por diseñar, siempre es crear un diseño a través de la información. Gracias, Joel. ¿Alguno quisiera sumar más? Pues yo creo que en esta idea de que ahora estamos otra vez, ¿no? El comentario de no diseñar por diseñar. También estamos en un muy buen momento, o sea, como que es un momento positivo y un momento negativo el hecho de la pandemia para la educación del diseño, por ejemplo, ¿no? O sea, como desde el lado de los profesores fue bastante complicado, ¿no? Desde el lado de los estudiantes, pues también. Pero creo que coincidió de una manera muy interesante y muy buena el hecho de que como los nuevos diseñadores que están en proceso ahorita tienen otro mindset muy distinto hacia atacar otras problemáticas y otros escenarios que quizás mi generación o las generaciones que están más arriba no notábamos, ¿no? Entonces creo que también está esa parte positiva, ¿no? Que ahora los estudiantes son más disidentes, hay una apertura hacia explotar más lo transdisciplinario, ¿no? Hacia buscar nuevos caminos sin necesariamente quedarnos en la última palabra. Entonces creo que he ahí lo positivo, ¿no? Que en este chip entraron estas personas a esta nueva pues, generación y ellos pues lo sufrieron de esta manera muy distinta. Entonces creo que otra vez permite que se abre todavía más el panorama hacia otro tipo de propuestas, otro tipo de caminos dentro de la disciplina, que creo que es lo que hace falta. Quizás
sí retomar un poco el pasado, pero también encontrar esta manera de darle ahí pues otro punto seguido, ¿no? Un poquito. Gracias, Eddie. Sí, y en esta manera de aproximarse distinta que están teniendo los jóvenes, me parece que tienen mucha más claridad sobre el diseño como una disciplina diversa, ¿verdad? En las generaciones anteriores aprendimos el diseño como bajo unos cánones pues muy únicos, ¿verdad? Incluso con un discurso muy monopolizado, diría yo, ¿no? Centro Europa, Norteamérica, y esa es la manera de diseñar y esa es la manera en la que se resuelven. Pero a la hora que hace un momento los escuché mencionar mucho sobre lo local, a la hora que actuamos sobre lo local y sobre el conectar puntos del contexto, decía Seri, ¿verdad? Pues esos modelos, ese flujo, ¿verdad? De entender el diseño así, pero luego aterrizar en realidades que son distintas, requiere aproximaciones diversas y nuevas. No sé, Sebastián, ¿qué piensas? Creo que con todo esto que estamos hablando de los cambios o las emergencias, da como resultado también pues cambios en los gustos de las personas o nuevas tecnologías, por ejemplo. Y creo que estos cambios o procesos pues pueden llegar a ser un proceso un poco lentos y a lo mejor se puede sentir un poco como abrumador. Quiero poner como ejemplo pues con la presencia que está teniendo ahorita el mundo virtual frente al mundo real, ¿no? Que es un cambio muy grande y podemos ver que lentamente muchas empresas o muchos trabajos están migrando hacia allá y que seguramente ahorita no sea un cambio de raíz, ¿no? Es lo que digo que creo que es un proceso lento, pero creo que es labor del diseñador como estar montado en estos cambios o anticipar estos cambios, adaptarse y prepararse, ¿no? Porque al ser un proceso lento y al no cambiar de raíz y sustituir lo anterior de un día para otro, creo que también nos da como oportunidad para prepararnos y anticipar y trabajar en esos cambios. Se me hace interesante, estaba platicando hace unos días con mi maestro de cerámica, justamente de este tema de la impresión 3D y cómo influyó como en la labor, como en la práctica de la cerámica, y me preguntaba sobre si ahora con la tecnología que existe de impresión 3D en cerámica, todos los ceramistas deberían estar diseñando para las impresoras 3D en cerámica. Creo que eso también migra a otros temas como la escultura. O sea, los escultores deberían estar migrando hacia la escultura virtual, ¿no? Hacia los NFTs o no. O sea, me hace pensar que es un proceso lento y mientras exista, pues creo que podemos jugar en ambas, como en un momento de preparación para cambios más grandes. Pero sí, no sé si alguien tiene opinión sobre eso. Gracias, Sebastián. Me parece conecta con lo que nos decía Ana en la primera pregunta, la época de cambio, ¿verdad? Y cómo los entendemos, este cambio tan disruptivo. Híjole, no, pues yo soy de la generación que todavía estudió su carrera completamente análoga, ¿no? Así que fue una generación que tuvo que hacer los migrantes digitales, nos llaman algunos, ¿no? A los que somos de los 90s. Ustedes ya no son de ellos, pero sin duda la aceleración que vivimos en la pandemia, alguna empresa de alta tecnología en un reporte decía que se multiplicó por 10, o sea, nos puso 10 años, nos adelantó 10 años a la digitalización que debíamos tener. Y yo me pregunto si eso, transición no debiera también diseñarse, pues, ¿no? Si no la estamos viviendo, hablar ahorita del cambio en la manera en la que trabajamos, el cambio en la manera en la que colaboramos, las herramientas que usamos, la impresión 3D, etcétera, nos adelantamos 10 años en términos de digitalización, pero ese cambio no está diseñado, ¿no? Como que ha sido abrupto, de pronto después de una pandemia aparecimos 10 años adelante en términos de esa aceleración digital y ahora hay que entenderlo. No sé qué piensan. Sí, Ana. Creo que como bien comentas, bueno, la vida cambia constantemente, pero pues no todos los cambios son buenos. O sea, hay que saber identificar qué cambios fueron buenos y vale la pena dejarlos
mejorarlos y qué cosas hay que seguir modificando. Creo que con la pandemia, como bien dices, se aceleró todo. Hubo muchísimos avances, pero fueron pues muy desesperados y fue como para cubrir la necesidad que en ese momento había. Acabada, bueno, no acabada la pandemia, pero ya cuando pudimos regresar un poco a las interacciones en oficina o inclusive de socializar, esto nos permitió ya retomar nuestras vidas, pero también pues ya te deja la reflexión. ¿Qué de lo que se tuvo que implementar los últimos meses vale la pena conservarlos y vale la pena ver cómo mejorarlos o qué cambios hay que eliminar? Creo que se ha perdido mucho la parte pues, de socializar o la parte de esta parte de... Eso te iba a preguntar, Ana, ¿qué cambios te preocupan? Perdón, ya estabas comenzando. Sí, pues esta parte más bien como de humanidad o de interacción, creo que también al poder hacer ya cosas virtuales, hemos perdido pues también nuestra esencia. Creo que hay muchas cosas que cada uno de nosotros tiene que retomar hacia adentro y ver qué es lo que nos define, qué es lo que tenemos que hacer, tanto profesional como personalmente. Gracias, Ana. Sí, sin duda. Y yo sumaría algo que un panelista dijo justo en el debate anterior, que además muchos de estos cambios están fincados en el uso de la tecnología, ¿no? Los que dijimos, ¿verdad? La colaboración a distancia, pero el prototipado rápido, pero el de trabajo remoto, etcétera. Y la tecnología no es neutral, ¿no? Al final también obedece o agendas corporativas, ¿verdad? O en todo caso, pues puede ser que estas nuevas tecnologías tampoco traen un análisis como muy crítico de qué consecuencias sociales tendrán, como la que tú dices, Ana, ¿no? Estamos viendo un repunte enorme, ¿verdad? En términos de depresión, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta pérdida de contacto social, con esta dificultad, por ejemplo, para los jóvenes o los niños de lidiar con esta doble realidad entre distante y cercana. Sí, sin duda. Eduardo, te veo pensativo. No, creo que va a haber o sea, yo creo que va a haber un gran, o sea, un bajón, ¿no? Yo creo que va a haber un bajón duro para todas estas propuestas y para O todas sea, estas hay una resaca, soluciones. pues. Sí, o sea, no sé, mencionando el ejemplo que decía Sebas de los NFTs, pues también esto ya como que por ahí se dio el indicio de que igual y ya no, igual y ya sí, igual y siempre sí, ¿no? Entonces, yo creo que espero, porque quizás no, pero esperaría que sí haya un momento de pues autocrítica en general dentro de las poblaciones para reducir, y me involucro también, ¿no? O sea, me incluyo, ¿no? En todo este consumo de nuevas tecnologías, en todo este uso de nuevos procesos, etcétera, que haya una autoevaluación, una autocrítica, si es necesario continuar con esta propuesta de post-pandemia o si en verdad estaba más fácil hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces creo que es como que quiero confiar en que muchas de las cosas se van a ir para abajo y eso lo veo de una manera positiva porque se me hace muy peligroso que se haya... Yo ni sabía eso que mencionaste de 10 años, 10 años de tecnología, ¿no? Me parece una cosa ridícula. Entonces, no sé, a lo mejor ya es posible, pero creo que, pues, qué miedo. No creo que sea lo mejor. Sí, tenemos las reflexiones del pasado, ¿verdad? De siempre que introducimos una nueva tecnología trae como bondades y beneficios muy visibles, pero hay otra, ¿no? Digo, la afectación de los ecosistemas nos lo dice, de lado siempre ha habido alguna cosa que o no previmos y que hay que estar muy atentos, ¿cierto? Esperemos que esta
Eddie, esta resaca digital, bueno, en México le decimos cruda, ¿no? Traiga esa crítica y esa reflexión y el diseño pueda aportar para lidiar con ella. Aprovecho para recordar a la audiencia que deje sus preguntas tanto en el chat como en las redes, que en un momento vamos a entrar a ese espacio y sería fantástico para que sumen al debate. Quisiera yo entrar ahora al tema como de la vista hacia el futuro, ¿verdad? Ya estábamos hablando de la resaca digital, el reflexionar esta aceleración tan rápida y los cambios y sobre todo una posición del diseño pues mucho más consciente de cuál es el rol que le toca, de no ser superhéroe, etcétera. ¿Cuáles serían sus provocaciones hacia el futuro? Y a mí me interesa mucho escucharlas pues, de diseñadores jóvenes que tienen esta perspectiva pues mucho más sobre el futuro, mucho más fresca. ¿Cuál es el futuro del diseño? ¿No? ¿Cuáles serían las provocaciones importantes a poner en la mesa? Por favor, Sebastián. Yo creo, Roberto, que el rol del diseñador en el futuro creo que podría abarcar ámbitos mucho más extensos de los que hoy se esperan que un diseñador participe. Y no digo que no suceda a día de hoy, pero yo me imagino que en un futuro deberían existir diseñadores en puestos, pues a lo mejor de gobierno o a lo mejor en empresas grandes de manufactura, que repito, no digo que no suceda, pero creo que debería suceder con más presencia por lo mismo, porque como solucionadores de problemas que somos por naturaleza, creo que a lo mejor con la misma metodología que podemos diseñar un mueble, podríamos diseñar un sistema o un proceso más eficaz dentro de una fábrica, ¿no? Entonces yo creo que el diseñador en el futuro tiene presencia en ámbitos que hoy en día no son tan visibles, o al menos en lo personal, ¿no? Que no lo percibo con tanta claridad, pero va por allá. También creo que en un futuro, con todos estos cambios disruptivos que hemos estado hablando, aparecen pues nuevas oportunidades y nuevos campos de trabajo para todos, incluyendo los diseñadores. Quisiera volver a tocar el tema de la realidad virtual, porque es algo en lo que he estado últimamente como muy clavado, que no dudo que hoy en día existan trabajos de tiempo completo alrededor de la realidad virtual, por ejemplo. Entonces, no se me hace tan descabellado pensar que en un futuro el diseñador pueda estar imaginando, desarrollando productos específicamente pensados para ese mundo, ¿no? Creo que con los cambios vienen oportunidades, como decía Ana, muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Creo que esa es una oportunidad buena, ¿no? El campo que se abre con estas nuevas tecnologías o estos nuevos avances que surgen a partir de las emergencias. Gracias, Sebastián. Veía a Ana levantando la mano. Por favor, adelante. Y luego Eddie también. Bueno, hilando un poquito con lo que menciona Sebastián, somos diseñadores, pero estamos muy acostumbrados a que el diseñador tiene que diseñar. Y no necesariamente, creo que hay nuevas, o más bien, no necesitamos diseñar solamente productos. Creo que tenemos bastantes habilidades y conocimientos que nos pueden llevar a otras cosas. Creo que ahorita con la pandemia surge el que tenemos que salir de nuestra zona de confort. O sea, no siempre vamos a estar en una empresa de diseño, diseñando nuevos productos, diseñando nuevos servicios. Aquí lo que comenta Sebastián, de entrar inclusive en temas de gobierno, creo que es muy importante. Tenemos las habilidades, los conocimientos para aportar algo. Creo que podemos generar cambio muy importante gracias a la forma en la que pensamos. Eddie, estás levantando la mano también, por favor. Y creo que, bueno, más allá desde mi punto de vista alrededor de, pues no lo veo más como que está esta oportunidad de explotar nuevas tecnologías y explotar nuevos procesos, sino más bien creo que está esta oportunidad de entender estos nuevos roles y que estos nuevos roles están de alguna manera volteando a ver o están teniendo un revival del pasado en la manera positiva, de ver el diseño como
un llamado a la acción, pero también desde la parte autogestiva, ¿no? Creo que ahora más que nunca también lo positivo, supongo, de todo esto es esta dinámica de hacer las cosas bajo nuestros propios esquemas, ¿no? Que empiecen a existir, pues esta idea otra vez, un ejemplo, ¿no? De otra vez tratar de dibujar esa línea, o bueno, más bien dividir esa línea, quitarla entre si el diseñador puede o no ser un artesano. Entonces creo que ahí está este chip nuevo de hacer y de convertirnos otra vez en makers, que puede ser desde lo material y también hasta lo teórico, lo político, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo bien valioso en eso, en ese llamado a la acción otra vez, ¿no? Y en este instinto de hacer las cosas desde una manera, pues, DIY o autogestiva, que creo que se me hace bien chido. O sea, creo que pues, por ahí va. Gracias, Eddie. Me parece que hay una coincidencia entre esta idea de desdibujar o borrar la línea, me parece, decía Eddie. Ana decía, no solo productos, no solo empresa de diseño, sino desdibujar estas líneas que nos hemos trazado a nosotros mismos como disciplina, ¿verdad? De qué es diseño y qué no es. Y seguramente hay territorios mucho más amplios en los que ya ocurre diseño o que debiera ocurrir. Sí, fantástico. Joel, ¿quisieras comentar algo? Sí, pues un poco complementando igual lo que todos dicen, creo que todos coincidimos en cuanto a cómo debería ser el diseñador del futuro, ¿no? Algo que vemos mucho es esta multidisciplina y esta colaboración que debemos de tener, no solamente con otros diseñadores, sino con otras profesiones, ¿no? Incluso en la parte de la ciencia, es combinar mucho con ciencia, e indagar más, incluso en temas antropológicos y así para poder generar, yo lo veo como este cambio en la cultura, a lo mejor de consumo en cuanto a productos, ¿no? Es empezar a ver disminuir también el consumo tan acelerado que tenemos hoy como sociedad. De cierta forma, pues igual es empezar a pensar como en lo local, es revalorar como los materiales que tenemos cercanos. En nuestro caso, pues estamos en Puebla, siempre estamos buscando qué podemos encontrar alrededor. Y pues también creo que el rol del diseñador es fijar límites para diseñar sobre ellos, ¿no? Es como, de cierta forma, tener un brief muy establecido o definir ese brief desde la información para poder crear algo o generar algo. Gracias, muchas gracias, Joel. Creo que el tema local ha sido una palabra clave que escuché mucho en el debate y abriendo ya el espacio para preguntas de la audiencia, justo en las redes recibíamos una pregunta sobre ello. Aprovecho para repetir, aquí ya están apareciendo más preguntas sobre ello, sobre lo local, ¿no? Es algo que se repitió mucho en los debates y es una especie de comentario, pregunta que dice cómo el diseñador se vuelve local. Es decir, digo, yo lo entiendo desde la idea de muchas de nuestras influencias, discursos, diseñadoras que admiramos, vienen de la globalización y en todo caso decíamos de territorios centralizados, pero ahora nos toca construir una especie de localidad. Eso, ¿cómo se hace? ¿Cuál es ahí el reto importante en esta idea del diseñador local actuando en lo local? ¿Quién quisiera comentar? Pues Eddie. creo que, o sea, yo creo que no hay una sola receta, ¿no? Para lograr hacer al diseñador local, pero ciertamente tiene mucho que ver con, pues, darte, o sea, sé que va a sonar como muy obvio, pero pongamos el ejemplo. Es como juntamos todos estos ingredientes que están, o sea, si hacemos un scout alrededor de nuestro estudio, por ejemplo, ¿no? Y nos damos a la tarea de mapear qué sucede en cada uno de estos espacios y después nos cuestionamos
¿qué podríamos hacer con estos espacios? Probablemente vamos a llegar a una pregunta de que, pues claro, podríamos diseñar esto, ¿no? Seguramente sucedió una cosa similar, por ejemplo, cuando Ana y Joel empezaron a hacer luminarias, pero en algún momento del año pasado que no, del antepasado, que todavía estábamos en la parte de la pandemia y había muchas cosas cerradas y muchas cosas abiertas, pues fue un poco como cuestionarme, ok, tengo que diseñar algo para este proyecto que me comisionaron, no hay una estructura tal cual, pues entonces hay que caminar, ¿no? Literalmente. Hay que caminar para entonces entender qué podríamos hacer en el caso de no tener acceso a taller o lo que sea. Y pues en ese momento fue como, ok, di todas estas vueltas, encontré que tenía demasiados suppliers de componentes eléctricos para hacer lámparas y demasiados suppliers de materiales metálicos, en específico aluminio. Pues, ¿por qué no tendría sentido, por ejemplo, diseñar lámparas de aluminio, ¿no? Así de un poco como la receta de cómo hacer diseño de Munari, de esta manera, ¿no? Pues sí, tendría mucho sentido hacerlo. Entonces creo que esa en mi caso es la manera en la que entendí más cómo trabajar desde lo hiperlocal, supongo, y tratando de, pues, un poco autolimitarme a depender de la industria, por ejemplo, ¿no? Y más, yo cómo puedo moldear esa industria sin necesariamente tener que contratar a alguien que haga las cosas por mí, por ejemplo. Entonces creo que esa es una manera de abordar el tema y seguramente habrá muchas otras maneras, pero esa funcionó para mí. Gracias, Eddie. No sé si quieran sumar algo más. Sí, o sea, justo con lo que dice Eduardo, creo que es indagar también en los materiales que tienes próximos, ¿no? O sea, de dónde surgen. Ponerte un ejemplo, aquí en Puebla cerca hay un pueblo que se llama Tecali Herrera, que pues es como un yacimiento de mármoles y ónix. Entonces, justo ahí, pues, hemos ido vamos muy constantemente para ver qué podemos trabajar con ellos. Creo que también el hecho de diseñar local es entender bien estos trabajos artesanales y experiencia que los artesanos transmiten al material, ¿no? Entonces, de cierta forma, recontextualizar un poquito, más bien adaptarlo a un producto, ¿no? Es entender bien el material, justo los procesos bajo los que son sometidos y demás también, pues cómo lo mueves, ¿no? En este caso, pues procuramos hacer piezas pequeñas porque justo es más fácil moverlo, ¿no? Mover un bloque de mármol cuesta mucho en cuanto a esfuerzo físico y pues también de recursos, ¿no? Entonces lo que buscamos es tener siempre algo que pueda ser movible. Creo que esos son también ingredientes que puedes aportar justo a esta planeación de diseñar más con la localidad. E incluso como consumidor, también es cuestionarte de dónde vienen estos productos, ¿no? Estas piezas, incluso ingredientes para cocinar, ¿no? En la cocina, pues los restaurantes tal vez, qué platillos utilizan que vengan de la zona, ¿no? De cierta forma, para no mover tanto producto. Es como empezar a cuestionarnos de dónde vienen las cosas. Sí, fantástico. Digo, sí, la industria alimenticia nos ha puesto muchos ejemplos, ¿verdad, Joel? Esta idea de kilómetro cero, ¿verdad? Del slow food, incluso este movimiento italiano, que es pensar, oye, al final hacer viajar un material de un continente a otro, atravesar el mundo, tiene unos impactos medioambientales tremendos, ¿no? ¿Qué tal si mejor usamos materiales locales que tengan mucho menor desplazamiento, sin duda, ¿verdad? Ana. Sí, justo ahorita que Joel comentó sobre Tecali, eso también me hace recordar algunas experiencias que hemos tenido y la realidad es que hay muchas ocasiones que queriendo hacer las cosas local, pues nos hemos topado con piedra, ¿no? No todas las propuestas o las ideas que traemos, de repente a veces no funcionan, o sea, también, pues simplemente las cosas no se dan, ya sea que el artesano no le interesa, no puede lograr lo que estamos pensando, nosotros entendemos mal el proceso. Creo que también
pues es un reto trabajar localmente. O sea, no es tan fácil como a veces lo hacemos parecer. Hay muchos retos que hay que enfrentar, hay muchas visitas que tenemos que realizar, hay muchos prototipos, hay muchas pruebas, hay muchos cambios. Realmente creo que para poder hacer las cosas de manera local, también es no solo llegar nosotros a queremos hacer esto y esta es la manera de hacerlo, sino que sí es un diálogo, es esa constante retroalimentación que a veces como perdemos de vista, es que, ay, el artesano no lo quiere hacer. No necesariamente es eso, nosotros también tenemos que ser empáticos, qué se puede hacer y qué no. Gracias, Ana. Me gustaría brincar a otra pregunta. Por aquí Inés Álvarez, aprovecho para enviarle un saludo aquí a nuestra profesora y profesores, de algunos de ustedes seguramente. Nos pone en el chat, dice, me gustaría saber su opinión sobre la posición del diseñador de a pie, ¿no? Que no firma su trabajo, pero está muy cerca probablemente de las MIPYMES, ¿verdad? De las micro, pequeña y mediana industria, a veces hasta en el comercio informal, y otros miembros del gremio que no encuentran, dice, cómo articular sus esfuerzos para generar sinergias positivas. La pregunta es, ¿saben por dónde? Pues yo creo que a mi experiencia, que he tenido un poco de acercamiento como en el comercio informal y en el comercio formal, por así decirlo, creo que es muy distinta. No sé por dónde tomarlo. A lo mejor la escala de fabricación o el alcance que puede tener un objeto comercial a un objeto de exposición o de bajo alcance, creo que es muy distinto dependiendo del mercado al que se esté dirigiendo. No sé, he tenido experiencia, como digo, como en ambos mercados, ¿no? En el informal y en el formal, y ha sido distinta la forma de atacar el proyecto. No sé si esté contestando la pregunta, esté divagando un poco. Gracias, Sebastián. Hay otra pregunta también aquí en las redes, a ver quién quiere sumar, de Majo Reyes, dice, ¿cómo puede un diseñador no abrumarse con todo lo nuevo que está viniendo? Creo que se mencionó mucho en el panel el tema de los cambios disruptivos, ¿verdad? Pero bueno, después de esa pregunta, ¿cómo puede un diseñador no abrumarse en todo lo nuevo que está viniendo? Y luego complementa, me refiero a materiales, procesos, técnicas, etcétera. Dice, si aprendo un nuevo proceso, mañana sale otro. Y en esos cambios dice no perderme a mí mismo, a mi estética o a mi esencia como diseñador. ¿Qué responderían aquí a Majo? Pues creo que todos vivimos abrumados en esta práctica, es pues imposible de tener, pero pues también está pues aprender a ser responsable con lo que quieres hacer, ¿no? Y ser congruente. Yo creo que todos los que estudiamos diseño quisimos hacer un montón de cosas distintas a lo largo de la carrera, por ejemplo, y muchos de los que ya se graduaron, me imagino, terminaron haciendo otra cosa por completo diferente, ¿no? Entonces, creo que no hay una respuesta para eso más que, pues sí, aprender a, pues, a evaluar muy bien qué sí sirve y qué no sirve, qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Entonces, creo que depende mucho de eso y, pues sí, aprender a observar, y en ese aprender a observar es, cuando aprendes a observar, también aprendes a, pues, lo que te está entrando en la cabeza, no todo se quede ahí, ¿no? Sino solo lo necesario. Gracias, Eduardo. Un profesor alguna vez de diseño me dijo la frase que es como la nutrición, ¿no? Así como dicen, somos lo que comemos, los diseñadores somos los proyectos a los que le entramos, ¿no? Entonces, escojan bien sus proyectos. Eso nos decía, me hizo recordar esa frase. Ana, levantaste la mano también, me parece. Quiero complementar un poco lo que dice Eduardo. Creo que esta crisis que menciona Majo, pues la hemos tenido todos. Creo que aquí la parte importante es todo lo bueno toma su tiempo y pues que tienes que confiar en tus decisiones. O sea, hay una infinidad de materiales, hay una infinidad de procesos
pero tú tienes que tomar tu camino y tienes que confiar en lo que vas decidiendo. O sea, que va a haber obstáculos, que va a haber contratiempos, que va a haber cambios, es súper normal, pero mientras tú tengas definido qué es lo que quieres hacer y ahora sí que toda la intención que traes en el proyecto, creo que es lo más importante. Gracias. Por aquí también en el chat decían, existe un principio de diseño que se llama garbage in, garbage out. Es como lo que decían de nutrición. Ya, fantástico. Oye, estamos ya casi a punto de cerrar, pero Jorge Diego Tien, también profesor suyo, y que además directamente hice la invitación a algunos de ustedes para que estuvieran aquí, estaban levantando la mano, así que le cedo mejor el micrófono para que él pregunte. Hola, buenas tardes a todos. Cuando empezamos esta conversación de qué debe tratar el siguiente debate, yo le dije a Roberto, vámonos con los Exatex. Tenemos grandes ejemplos de gente de nuestra comunidad que ya está emprendiendo, que ya está arrancando proyectos y que ya tiene proyectos consolidados como Joel y Ana con Bandido, ¿no? Creo que al final los tres están en momentos muy especiales. Ustedes, como digo, ¿no? Joel y Ana, yo veo como Bandido se está consolidando como una de esas marcas con mayor propuesta en México. Sebastián y Genki, que con Parafernalia están en una de las galerías más importantes de diseño hoy en día en México, en la Ciudad de México. Hago projects con esta exposición que si no han ido tienen que ir a verla. Y finalmente Eduardo, que en su incansable cuestionamiento propio ahora está llegando a ECAL, y estoy seguro que apenas, que todavía no vemos lo mejor de Eduardo, ¿no? Y estoy muy emocionado por esto que viene para él en su carrera, y espero verlo en Milán el siguiente año con algún proyecto. Y bueno, como les decía, ¿no? Están en diferentes momentos, pero todos tuvieron un momento clave, un momento de explosión, de un momento donde se dieron cuenta que ese era el camino. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes sobre eso, cómo identificaron esos momentos o cuáles fueron esos momentos que les ayudaron a seguir por este camino, que es difícil, ¿no? Es difícil cuando vas empezando en la carrera de diseño, hay mucha incertidumbre. Entonces creo que es de mucho valor conocer de ustedes esos momentos de clave en este arranque y consolidación de sus carreras. Adelante, Sebastián. Pues yo creo que nuestro proceso, el mío y de Genki, ha sido muy empírico. Creo que también estuvimos por una etapa de exploración durante la carrera, y saliendo de la carrera, como encontrábamos este camino que nos fue guiando, nos fueron guiando las mismas clases, las exhibiciones y los proyectos de clase nos iban guiando perfectamente hacia donde queríamos ir, ¿no? Entonces, creo que hemos encontrado un camino que ha sido, repito, empírico y que apenas estamos construyendo. Y creo que va por ahí. Creo que mucho parte de lo académico, de lo que aprendimos en el salón de clases y las relaciones que hicimos en el salón de clases y en todos estos eventos que han sucedido a partir de eso, ¿no? Repito, las exhibiciones en diferentes estados, en diferentes países, creo que ha sido muy importante para nosotros. Y justamente eso y las relaciones que hemos construido con base a esas experiencias es lo que nos ha, como que por lo que me he dado cuenta o nos hemos dado cuenta el camino que queremos seguir. Entonces, ese ha sido nuestro proceso y esa ha sido nuestra experiencia un poco empírica y de tratar diferentes cosas, diferentes procesos, explorar con diferentes materiales y proveedores. Y no digo que ya esté como 100%, estamos 100% clavados ni con un material ni con un proceso, pero creo que es parte de explorar, experimentar y mostrar nuestro trabajo. Gracias, Sebastián. Joel, Ana, Eddie, ¿quieren comentar algo? Joel. Sí, mira, en nuestro caso, la verdad, como momentos clave, yo creo que siempre ha sido el aventarnos, ¿no? También, digo, Bandido inició por un proyecto universitario, justo en el TEC de Puebla. Estábamos haciendo una lámpara que se quedó a nivel concepto, el entregable. Y lo que hicimos fue justo aventarnos, o sea, decir,
¿qué va a pasar si lo hacemos, no? Y lo hicimos y esto abrió 1000 puertas más. Al final, por Decode fue que exhibimos en Monterrey y eso todavía nos motivó a seguir adelante para crear, o sea, decir como qué pasaría si comercializamos la lámpara, ¿no? Entonces eso nos llevó a abrir otras puertas, ver proveedores, ver procesos más a detalle. Y bueno, el aventarnos siempre ha sido como una constante, ¿no? Como siempre hay miedo, pero creo que cuando existe este miedo es también una oportunidad de crecimiento. Y pues otro proceso clave también creo que es estar siempre investigando, dispuestos a aprender, a absorber información para justo desarrollar más cosas, incluso crecer nosotros mismos profesionalmente y como empresa. Muchas gracias, Joel Sebastián. Se nos agota el tiempo, se reciben más preguntas, pero entonces tendremos que seguirlos invitando, me parece. Muchas gracias, muchas gracias. Los menciono en el orden en el que los veo aquí en Zoom, pero Eddie, de verdad un abrazo hasta Suiza, muchas gracias por participar. Sebastián, un abrazo también muy grande a Sebastián, Eduardo Altamirano, Sebastián Zorrilla, Ana Martínez y Joel Rojas de Bandido. Agradecerles muchísimo el haber participado en esta serie de debates y traer sus reflexiones y sus aprendizajes para con todo el público aquí del diseño que viene. Gracias también a la comunidad que se convocó, muchas caras muy queridas, incluso aquí de la comunidad tech, profesores, profesoras, enviarles un abrazo grande y bueno, se nos acabó el tiempo, pero tendremos que seguir seguir viéndonos y los esperamos en la siguiente edición. Gracias a todos y todas. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gran charla, felicidades chicos, gran orgullo para todos aquí en el TEC con sus proyectos. Todavía tengo ahí esa lámpara que me regalaron, Joel, esos primeros ejercicios pre-producción masiva estandarizada. Sí, y en muchos cambios